Bendiciones, pueblo del Señor. Agradecemos al Padre por una nueva misericordia, por una nueva bondad y fidelidad derramada sobre nuestras vidas. Gracias por permitirnos entrar al seno de tu hogar y poder ser edificados por la palabra del Señor. Esta mañana, antes de iniciar, yo quisiera, hermano o amigo que tú nos ves en cualquier parte del mundo, que puedas inclinar tu rostro y vamos a darle gracias al Padre y pedirle que Él nos hable por medio de su palabra. Padre bueno, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por la bondad recibida este nuevo día. Gracias porque nos permites acercarnos ante tu presencia y poder recibir el consejo de tu palabra. Háblanos esta mañana, Señor amado, háblanos esta mañana a través de tu palabra. Y preparamos nuestro corazón, que es buena tierra, para que esa palabra caiga en buena tierra y podamos dar fruto al 100%. Bendice a tu pueblo, bendice a las familias, bendice a los amigos que nos ven por este medio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos que nos ven, es una bendición una vez más estar transmitiendo la palabra del Señor para poder compartir un mensaje de parte del Señor para nuestras vidas. Recuérdate que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en el Dios de nuestra salvación. La semana pasada, exactamente el domingo pasado, hablamos acerca de las manifestaciones del Padre. Y hablamos de 7 manifestaciones. Hay muchas más, pero tocamos esas 7 manifestaciones. Que el Padre se reveló, se manifestó a través de la palabra del Señor. Ustedes se recordarán que Jesús dijo: yo soy la vid y mi Padre el labrador. Entonces el Padre se manifestaba como labrador. El Padre se manifestaba también como trabajador. Yo y mi Padre, hasta el día de hoy trabaja mi Padre. El Padre se manifestaba como proveedor. El Padre se manifestaba como misericordioso. El Padre se manifestaba como amoroso. El Padre se manifestaba como Padre celestial. Y el Padre se manifestaba como Padre de las luces. Entonces, 7 manifestaciones. Y que nosotros como padres de familia pues tenemos que imitar lo que hizo el Padre. Entonces ahora nosotros tenemos que labrar en el corazón de nuestros hijos, ser trabajadores para llevar el sustento, ser proveedores para nuestra casa. También tenemos que ser misericordiosos como padres, dando amor hacia nuestros hijos y hacia nuestra familia. También, hermanos amados, tenemos que buscar lo celestial, porque es importante, nuestro Padre celestial, nosotros buscar lo de arriba y no solamente lo de abajo. Lo de lo alto, dice la palabra. Y también el Padre manifestado como un Padre de luces. Nosotros tenemos que buscar la luz y erradicar todas tinieblas de nuestra vida. Ahora yo quiero esta mañana, con ayuda del Señor, hablar acerca de las manifestaciones del Hijo. ¿Y por qué las manifestaciones del Hijo? Hay muchas manifestaciones a la luz de la palabra, pero quiero enfatizar en 7 manifestaciones del Hijo. Porque ahora nosotros como hijos también, y también nuestros hijos, que Dios nos ha dado la bendición de tener hijos, pues vemos el ejemplo del Hijo. ¿Y qué fue lo que hizo el Hijo en esta tierra? Entonces tenemos que ser imitadores de lo que el Hijo hizo en esta tierra, en el plano de Hijo de Dios. Y quiero ponerle base bíblica, Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos tiempos finales, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que ahora el Padre nos está hablando por medio del Hijo en este tiempo. Hermano, tiene el Padre 2000 años de estarnos hablando por medio del Hijo a través de la bendita palabra del Señor, que es la palabra profética más segura. Si me acompaña a Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 5. Mire lo que hizo el Hijo y cómo se manifestó el Hijo a los hombres. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria,
se despojó, hermano amado, de su trono. Dejó su trono por un lado, dejó su gloria por un lado y tomó forma de hombre, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que entonces Cristo tenía claro su propósito, el plan perfecto del Padre, y entonces se despoja de su gloria y toma forma de siervo y se manifiesta a los hombres, viene a esta tierra, hermanos amados, y crece como un niño, óigalo bien, como un joven y como una persona adulta para cumplir el propósito de parte de su Padre. Quiero darle otra base bíblica, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entonces, esto ya era un plan divino, un plan que el Padre había preparado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, óigalo bien, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes que Dios crease estos cielos y esta tierra, ya había un plan perfecto de salvación que lo iba a ejecutar su Hijo Jesucristo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y entonces hace 2000 años, hermanos, se manifestó ese plan perfecto, ese plan celestial preparado desde antes de la fundación del mundo, se manifestó a nuestras vidas por medio de Jesucristo, el cual vino a cumplir el propósito del Padre y, hermanos, ser el Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, y derramar esa sangre preciosa para que por medio de esa sangre tuviésemos redención, perdón de pecados y purificación y limpieza de todo pecado en nuestras vidas. Y por medio de esa sangre, ahora nosotros tener libre acceso al lugar santísimo y entrar hasta el lugar santísimo, porque, hermano, cuando Él muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasga. Entonces el velo del templo se rasga. Esto significa que se abre camino y se abre brecha, un nuevo camino, para que ahora nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Entonces este fue el plan perfecto de parte del Padre, cumplido a través de Jesucristo, su Hijo amado, y que ahora nosotros, hermanos, tenemos que comprender entonces y ver a la luz de la palabra las manifestaciones del Hijo, y en base a eso nosotros poder imitar qué fue lo que el Hijo hizo en esta tierra. Entonces la primera manifestación, quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 8, por favor. Hebreos 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Y esto es para que nuestros jóvenes puedan escuchar esta palabra y para que nuestros hijos, nuestros jóvenes, sean imitadores de Jesucristo como Hijo. Y que también nosotros, que somos hijos de Dios, seamos imitadores de Jesucristo, por supuesto. Hebreos 5, 8. Primera manifestación. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces esta manifestación yo le llamo la manifestación del hijo obediente. Hijo obediente. ¿Y qué es obediente, jóvenes? Es oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. Eso es obediencia. Oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. Entonces en casa los padres son superiores a los hijos. Y entonces cuando los padres hablamos y damos una instrucción, nuestros hijos tienen que tener la capacidad en su corazón de ser obedientes. Porque el ser obedientes es escuchar y ser sumisos a una orden de un superior. Entonces vemos que el Señor deja jerarquías. En todo lugar hay jerarquías. Y como el Hijo, en la jerarquía celestial, siendo hijo, obedeció y aprendió obediencia, porque lo dice la palabra, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, la antítesis a la obediencia
va a ser la rebeldía, la desobediencia. Por eso el corazón del joven tiene que ser ministrado, el corazón de nuestros hijos tiene que ser ministrado para arrancar de sus corazones toda desobediencia y toda rebeldía. Quiero decirte, joven, precioso, hijo que me escuchas, que Deuteronomio capítulo 28 es un capítulo precioso que habla de las consecuencias de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Y cuando tú y yo obedecemos, y cuando tú y yo obedecemos a Dios primeramente, a nuestros padres, nos sujetamos a una autoridad, la bendición nos alcanza, porque hay bendiciones para el hijo obediente, pero también hay consecuencias para el hijo desobediente. Entonces, si el Hijo Jesucristo obedeció al Padre, ahora nosotros como hijos, y tú como hijo, tienes que obedecer, número 1, al Padre Celestial, número 2, a tus padres, porque son la autoridad que Dios ha puesto en tu casa. Siéntete bienaventurado, siéntete feliz, siéntete dichoso, que el Señor te ha dado padres y que tú tienes padres a tu lado. ¡Qué bendición! Porque te pueden enseñar, te pueden instruir, te pueden ministrar, te pueden bendecir, te pueden enseñar, te pueden también corregir, te pueden disciplinar, porque es parte de la vida y es parte de tu aprendizaje. Entonces, la obediencia trae bendición para nuestras vidas. Tú y yo estamos llamados a obedecer a nuestro Padre Celestial, pero también obedecer a nuestros padres. Tú que ya estás aún bajo el techo de tus padres, que estás bajo la cobertura de tus padres, que estás bajo la sujeción de tus padres, porque vives en la casa de tus padres, qué tan importante es que seas obediente, porque vas a alcanzar bendición de parte de Dios para tu vida. Muy bien, Efesios capítulo 6, mira lo que dice Efesios capítulo 6. Hijos, versículo 1, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Óyelo bien, joven. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y tu mejor ejemplo, Jesucristo. Y mi mejor ejemplo, Jesucristo. Jesucristo obedeció a su Padre. Tú y yo ahora estamos llamados como hijos a obedecer a nuestros padres. En el caso de que tú aún estás bajo la cobertura de tus padres, pues tienes que ser obediente a tus padres, por supuesto. ¿Qué tan importante entonces es que vemos cómo David obedece a su padre cuando su padre le dice: ve al campo de batalla y llévale estas provisiones a tus hermanos? Y les llevó queso, y les llevó leche, y les llevó comida, porque sus hermanos estaban en el campo de la batalla. David dejó lo que estaba haciendo, que era pastoreando las ovejas de su padre, porque ahora el padre le daba una tarea diferente. Qué tan importante, joven, es que aprendas a ser obediente, porque la obediencia siempre te va a acarrear bendición a tu vida. Aprende a ser obediente a tus padres. Va a ser muy fácil que puedas obedecer a Dios. Pero si tú eres desobediente a tus padres, de seguro también serás desobediente a la palabra de Dios. Porque si eres obediente a los que ves, fácilmente vas a ser obediente al que no ves. Pero si eres desobediente a los que ves, fácilmente vas a ser desobediente al que tú no ves. Segunda manifestación, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo deja su gloria, hermano, deja su trono, toma forma de hombre y viene a esta tierra, porque había un propósito de parte del Padre, una tarea, una asignación, un propósito, y lo viene a cumplir a esta tierra. Pero me llama la atención este versículo: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Independientemente de lo que el Hijo iba a pasar en esta tierra, Jesucristo siempre se sintió amado por el Padre, siempre se sintió respaldado por el Padre. Sabía que su Padre le amaba con todo su corazón.
que era el hijo de su complacencia. Y ahora cuando el hijo obedece, hermano, y baja y desciende al Jordán, se abren los cielos y desciende el Espíritu en forma de paloma, pero una voz que se oye: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Hijo obedeció al Padre. Entonces complació el corazón del Padre. Y entonces viene el Padre y suelta esta palabra de bendición: este es mi Hijo amado. ¿Sabes cuál es el problema de los jóvenes en este tiempo? Que no se sienten amados. El problema de la juventud en este tiempo es que no se sienten amados por sus padres. Y entonces tratan la manera de buscar otras cosas para llenar ese vacío de amor que hay en sus corazones. Y déjame decirte, joven, que tus padres te aman. Tú no eres producto de la casualidad, ni eres producto de accidentes, sino que tus padres te aman con todo su corazón. Y eres el fruto del amor de tus padres. Y cuando tú eras bebé de un día, tus padres te cuidaban, hasta el día de hoy te cuidan. Y quizá tú ya eres joven, de 18, de 20 años, no sé cuántos años, de 15 años, pero tus padres te aman. Tú eres un tesoro especial para tus padres y te tienes que sentir amado por tus padres. Ciertamente, a veces los padres, a muchos les cuesta expresar su amor. Sin embargo, tú te tienes que sentir amado por tus padres y no tienes que sentir ese vacío. Así que saca esa soledad, esa tristeza, ese vacío que hay en tu corazón, échalo fuera y recibe el amor primeramente de Dios como Padre, y recibe el amor de tus padres. Porque tus padres cuando te aconsejan, tus padres cuando te disciplinan, tus padres cuando te instruyen, quieren lo mejor para ti y están demostrando su amor en esa actitud. Cuando te instruyen, cuando te disciplinan, cuando te llaman la atención, cuando te pueden regañar, pero es porque quieren lo mejor para ti. Y muchas veces el joven no lo ve de esa manera. Pero tus padres, óyelo bien, tus padres te aman. Entonces tú tienes que sentirte amado. Hay muchos jóvenes que están en la calle hoy en día mendigando amor. Y por mendigar amor hacen trizas sus corazones. Por mendigar amor desvían su corazón y desvían su mirada hacia otras cosas, queriendo llenar ese vacío que solamente sus padres pueden llenar con ese amor que se derrama de parte de los padres para con los hijos. Entonces echa fuera todo rechazo, echa fuera todo rencor. A veces tú tienes una percepción de tus padres, pero si tú te acercas a ellos, como también los padres nos tenemos que acercar a nuestros hijos, te vas a dar cuenta que tus padres estarían dispuestos a dar todo por tu vida, porque tus padres te aman. Entonces siéntete amado. Jesús se sentía amado y se sentía amado por su Padre. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra, primera de Juan 3, amados, oiga lo que dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, pero nos trata como amados, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En muchas congregaciones, en muchas iglesias, mucho pueblo de Dios no se siente amado por su Padre celestial. Y cree que el Padre Celestial está con una vara para destruirlo, porque falló, porque cometió un error en la vida, porque pecó, porque se apartó, y que el Padre lo va a destruir con vara. Estamos en un tiempo de amor, en un tiempo de reconciliación. Mi consejo es: reconcíliate con el Padre, vuelve al Señor, acércate al Padre. No te sientas despreciado, no te sientas menos que los demás, no te sientas con un vacío en tu corazón de que el Padre no te ama. El Padre Celestial te ama. Y tú en esta tierra que tienes padres, siéntete amado hijo, siéntete bendecido por tus padres, porque tus padres te aman. No hay cosa más hermosa y preciosa
que cuando uno se siente amado por los que le rodean, uno se siente seguro, uno se siente estable, porque hay un amor que se manifiesta con los que nos rodean. Entonces, jovencito o jovencita, siéntete amada por tus padres. Una característica o una manifestación del hijo era que era un hijo amado cuando vino a esta tierra. Y tú, joven, eres un hijo amado de parte de Dios y, por supuesto, de parte de tus padres. Y padre de familia, le llamo para que esta mañana también usted reflexione en su corazón y yo voy a reflexionar en mi corazón, y que manifestemos nuestro amor hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, que nos acerquemos, que los abracemos, que los besemos, que les digamos cuánto les amamos y cuán especial son ellos para nuestras vidas. Porque muchas veces los padres callamos. Y tenemos amor, pero no sabemos manifestarlo. Hay que manifestarlo, hay que acercarse, hay que abrazar, hay que besar a nuestros hijos en este tiempo. Tercera manifestación, Lucas capítulo 4, versículo 3. Entonces ya vimos que el hijo se manifestó, hermanos amados, como un hijo obediente, pero también como un hijo amado. Ahora mire Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4. Versículo 3. Dice, vamos a leer desde el 2. Desde el 1. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, que el Señor lo reprenda: si eres hijo de Dios, tercera manifestación, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Óigalo bien, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, aquí hay algo precioso y hermoso que tenemos que aprender como hijos. El hijo fue tentado. Quiero decirle algo, joven, y quiero decirte algo con todo mi corazón. Dios no tienta. El único que tienta es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿qué significa ser tentado? Ser puesto a prueba para ver cómo tú vas a actuar en medio de esa tentación. Pero la tentación, óyelo bien, somos arrastrados por nuestra propia concupiscencia y atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia que hay adentro de nosotros. Entonces, joven, va a haber un tiempo en que vas a ser tentado, en que vas a ser tocado. Y cuidado, tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidar tu mente, tienes que cuidar tu vida, porque tu vida es un vaso precioso, es un vaso, y en ese vaso hay un tesoro precioso y un tesoro glorioso. Tu vida, hermano, joven, señorita, hermano, hermana, tu vida es un vaso. Y en ese vaso el Señor ha depositado un tesoro precioso y hermoso. Cuidado, porque el vaso puede ser ensuciado por dentro y por fuera. Entonces tienes que cuidar tu depósito, tienes que cuidar tu vaso. Pero va a venir tentación a tu vida. Yo no sé, pero hay muchos jóvenes que son tentados en robar, otros jóvenes que son tentados en mentir, otros jóvenes que son tentados viendo pornografía, otros jóvenes que son tentados masturbándose, otros jóvenes que son tentados deseando a jóvenes o a señoritas. ¿Cuántas tentaciones? Otros jóvenes que son tentados para tomar licor. ¿Cuántas tentaciones hay en este mundo? Un montón. Pero tú tienes que tener cuidado en tu corazón y poder saber escudriñar tu corazón para poder limpiar tu mente y tu corazón, joven. ¿Por qué? Porque si tú tienes algún problema en estas áreas que mencioné o en otras áreas, tú lo que tienes que hacer es buscar ayuda, buscar administración, acercarte con tu pastor, con el siervo que te cubre, acercarte con tus padres, tener la confianza de decir: papá, mamá, tengo esta situación, creo que esta área me está dominando, oren por mí, yo quiero estar en una visita, en una administración pastoral, y que oren por mí y desaten de mí estas cosas, porque siento que esto me está abrumando. Muchos jóvenes se quedan callados y le tienen miedo a la administración.
A la administración no hay que tenerle miedo porque nada ni nadie te va a señalar, ni te va a juzgar, ni te va a condenar. Pero que tienes que tener un corazón dispuesto y agradecido delante del Señor para ser limpiado. Y qué rico es cuando tú y yo nos ministramos y botamos toda carga de nuestra vida, toda angustia, toda preocupación de nuestra vida. Pero lo más tremendo, confesamos nuestros pecados delante del Señor y delante del siervo que el Señor ha permitido que nos cubra. Entonces tú ahí estás siendo libre. Por eso dice la palabra que el que confesare su pecado y se apartare va a alcanzar misericordia. Pero tenemos que confesar nuestro pecado, porque entonces si no se va a cumplir la palabra del Salmo 32. Dice que mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Y eso es una arruga en tu vida espiritual, en tus vestiduras. Es una arruga. ¿Por qué? Porque la arruga habla de la vejez. Entonces, cuando nosotros guardamos nuestro pecado, como lo guardó Acán, un joven que tenía una familia que pertenecía al campamento de Israel, pero guardó un lingote de oro, el manto babilónico y monedas de plata. Entonces, hermano, ese campamento, el campamento de Dios, se detuvo. Y viene una orden de parte del Señor a Josué. Y le dice el Señor: revisa el campamento porque hay pecado oculto. Entonces, joven, si tú tienes un pecado oculto, es tiempo de confesarlo, es tiempo de sacarlo, porque si tú lo confiesas y te apartas, vas a alcanzar misericordia, pero si no, vas a retener tu bendición y no vas a prosperar y te vas a volver espiritualmente un joven seco y no vas a prosperar porque tienes algo oculto. Entonces, el hijo fue tentado. ¿Esto que nos está enseñando? Que en nuestra vida vamos a ser tentados en diferentes facetas, en diferentes tiempos de nuestra vida. Pero tenemos que pedirle al Señor autoridad sobre esas áreas que nos han dañado o que nos están dañando para sujetarlas en el nombre de Jesús. Santiago, capítulo 1. Acompáñame, Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice: cuando alguno es tentado, óigalo bien, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, joven. Si Jesús fue tentado, tú vas a ser tentado como joven. Y el joven tiene muchas etapas en su vida emocionales. Cuando los jóvenes están desarrollando, están creciendo, entonces viene una situación hormonal en sus vidas, que si no piden ayuda, si no piden un consejo a sus padres, un consejo ministerial, vas a tener problemas, y esos problemas te van a acarrear otros problemas y van a ser puertas abiertas. Y entonces cuidado, porque el que aporteare su vallado le morderá la serpiente. Entonces yo te invito a que tú ministres tu alma delante del Señor, delante del ministro, a que tú abras tu corazón, a que tú te limpies, joven, y que saques todo aquello que te estorba y que venzas por el escrito está. Cuando venga la tentación a tu vida, lo mismo que hizo Jesús, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Óyelo bien, ese escrito está, es la palabra de Dios en tu vida. Cuarta manifestación, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 17. Mateo capítulo 13, versículo 37. Dice la palabra: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. El que siembra la buena semilla. Entonces, la cuarta manifestación, el Hijo sembrador, el Hijo que siembra. Ya vimos, hermanos amados, la primera manifestación, el Hijo obediente; la segunda manifestación, el Hijo amado; la tercera manifestación, el Hijo que fue tentado y que salió victorioso; pero la cuarta manifestación como Hijo, el Hijo que siembra. La pregunta que yo te hago a ti, joven, señorita, hermano y hermana: ¿qué estamos sembrando? Porque dice la palabra que lo que el hombre sembrare, eso segará. Si estamos sembrando duda, vamos a cosechar incredulidad.
Si estamos sembrando iniquidad, vamos a cosechar iniquidad. Dice la palabra que el que siembra con lágrimas cosechará con regocijo. Dice la palabra que el que siembra escasamente segará escasamente. La pregunta es, ¿qué estás sembrando en tu campo? Porque tu campo es la vida. El Señor nos dio a cada uno de nosotros un campo. Y ese campo, si tú lo puedes visualizar de esta manera, es tu vida. Entonces, ¿qué estás sembrando tú en tu vida? Eso mismo vas a cosechar. Si siembras paz, cosecharás paz. Si siembras amor, cosecharás amor. Si siembras bendición, cosecharás bendición. Pero si siembras iniquidad, segarás iniquidad. Entonces, joven, lo que siembras en tu vida, eso vas a cosechar. Y aquí está hablando de la parábola, hermano Jesús, explicando la parábola del sembrador. Jesús, como el buen sembrador, salió a sembrar con una buena semilla. O sea que si hay buena semilla, es porque también hay mala semilla. Porque recuérdate que el reino de las tinieblas es imitador. Entonces, qué tan importante es que tú siembres en tu vida respeto a tus padres. Porque un día, joven, oye lo que te digo, serás padre y vas a querer que tus hijos te respeten. Entonces, siembra obediencia, porque un día vas a cosechar obediencia. Qué rico es cuando tus hijos te obedecen a la primera y no te cuestionan. Qué bendición es. Siembra respeto, siembra amor, siembra bendición, siembra honra en tus padres y vas a cosechar honra. Entonces lo que tú siembres como hijo, eso vas a cosechar. Entonces, hijo, tienes un gran compromiso delante del Señor. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, revisa qué tipo de semilla tú estás sembrando, joven. Revísalo, por favor, porque ese tipo de semilla vas a cosechar. La vida, óyelo bien, lo que tú siembras en la vida, eso cosechas. Quinta manifestación. Primera de Corintios 15, 28. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 28. Dice la palabra: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas. O sea que entonces el Hijo se sujetó, y sujetarse significa que no puede desprenderse. Eso significa sujeción, no puede desprenderse. Entonces el Hijo, hermano joven, se sujetó siempre y fue dependiente de su Padre. El Hijo, cuando vino a esta tierra, no actuó conforme su propia voluntad, sino actuó conforme la orden que el Padre le daba. Él no hacía las cosas por quererlas hacer, sino porque el Padre le ordenaba las cosas, Él las hacía. Entonces la sujeción nos habla que hay una autoridad que debe ser respetada. Tú no escogiste a tus padres. No se nos dio la oportunidad en el cielo que el Señor, cuando tú y yo éramos espíritu, nos dijese: bueno, escoge dentro de 1,000,000 de padres. ¿A quién quieres? Nadie escogió a sus padres. Los padres que el Señor te dio a ti y los padres que el Señor me dio a mí, hermano, Dios lo permitió. El Padre de los espíritus lo permitió con un propósito. Los padres para nosotros, hermano, son una prueba de obediencia. ¿Cuánto le obedecemos nosotros? ¿Cuánto nos sujetamos nosotros como hijos? Entonces, tus padres para ti, joven, son una prueba de obediencia, para ver cuánta obediencia hay en tu corazón, de sujeción, de respeto, de admiración. ¿Cuánto tú admiras a tus padres? ¿Cuánto tú respetas a tus padres? Tus progenitores,
Los que te dieron vida de parte de Dios fueron los instrumentos que Dios utilizó para traerte a esta tierra. Entonces ahora, la bendición que tú tienes como hijo, que estás bajo un techo, pues como hijo tienes bendición, tienes privilegios, pero tienes derechos, pero también tienes obligaciones que cumplir en casa, apoyar en casa, ayudar en casa. Entonces tú tienes que ser un hijo sujeto, un hijo que depende. Un hijo, óyelo bien, dependiente de tus padres. Llegará el tiempo en que tú serás ya una persona adulta, tú ya tendrás un título, trabajarás, te valdrás por ti mismo y entonces tomarás un día la decisión de decir, padres, me voy a casar y voy a formar mi propio hogar. Y vas a salir con bendición de tu casa. Qué lindo es cuando uno sale con bendición de su casa. Y entonces vas a formar tu familia y va a ser una gran bendición. Pero ¿qué sucede en este tiempo? Muchos jóvenes lo que hacen es simplemente cumplen 18 años, tienen su DPI y lo primero que hacen es irse de la casa. Irse a vivir a un apartamento, rentar un apartamento. Yo no quiero estar con mis padres. Y creo que es una edad peligrosa. Porque tienes áreas en tu alma. Porque vas a ser seducido, vas a ser tentado. Porque tus padres también se convierten en guías, en protectores, en cobertura, en consejeros, pero también en supervisores. Te supervisan. Porque si tú hicieras todo y tus padres no te dijeran nada, imagínate cómo terminarías. Entonces tus padres son el freno para tu vida para decirte, no hagas esto no es correcto, aquello sí hazlo, como actuaste fue incorrectamente, como le contestaste a tu mamá o a tu papá fue incorrectamente. Corrige estas actitudes en tu corazón, porque tus padres son supervisores para tu vida, porque te están formando, estás en una etapa de formación. Entonces el hijo, vemos cómo el hijo se sujeta al padre. El hijo viene, deja el trono, viene a esta tierra, cumple un propósito, pero se sujeta al padre. Entonces, si eres sujeto a tus padres, alcanzarás bendición para tu vida. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Óyelo bien. Y cuando aparezca, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos a unos a otros, revestidos de humildad. Jóvenes, están sujetos a los ancianos. La gloria del joven es su fuerza. La gloria del anciano es su sabiduría. Joven, qué extraordinario sería que tú siempre puedas pedir consejo con tus abuelos, si tienes la bendición de que aún estén vivos. De poderle decir a tus abuelos que ya tienen 70, 75, 80 años, no sé cuántos años. Abuelo, ¿cuáles serían los 3 consejos que usted me daría para mi vida? Te va a hablar un hombre, una mujer que tiene mucha sabiduría, porque la misma vida le ha enseñado. Hay hermanos en las congregaciones, en nuestras congregaciones, que su cabello es blanco, están llenos de canas, están llenos de sabiduría, que han dado buen testimonio, que buscan al Señor no importando su edad cronológica, que aman, que respetan la vida. Que tú te acerques con uno de ellos y le puedas decir, hermano, hermana, ¿cuáles serían los 3 consejos que usted me daría a mi vida? Y luego pídele a cualquiera de tus amigos 3 consejos y compara dónde hay sabiduría. Y te vas a dar cuenta que la sabiduría está en los ancianos. Por eso dice, joven, estén sujetos a los ancianos. Está hablando, pide consejo al adulto mayor. Pide consejo a aquel que tiene experiencia de vida. Porque el joven tiene ese ímpetu, esa fuerza. Y él llega a una edad donde el joven se cree el dueño del mundo y que él puede conquistar el mundo entero. Pero le hace falta sabiduría. Y le hace falta mesura en la vida, quietud para ver las cosas, para medir los riesgos. Todo en la vida tiene riesgos, joven. Y muchas veces el joven no mide los riesgos, solamente se anticipa y no ve el peligro. Pero dice que el sabio ve el mal y se aparta. El joven, el necio, sigue su camino, dice. Por eso que tan importante es que aprendas a ser sujeto y poder pedir consejo en todo tiempo. Recuérdate del hijo pródigo.
se fue de la casa, no pidió consejo, tenía comida, tenía vestuario, una linda hacienda. Hermano, el hijo pródigo era dueño de todo, o codueño de todo, porque su papá era el dueño de todo. Tenía esclavos para que le sirviesen, siervos para que le sirviesen. No había necesidad de irse a la posilga. Pero joven no vio el peligro y se lanza con sus amigos. Y cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes plata, todo el mundo te sigue. Pero cuando tú no tienes plata, nadie te sigue. Es increíble. Y entonces todo el mundo, sus compañeros, sus amigos, se acabaron la herencia. Se acabó la chequera. Las tarjetas de crédito fueron topadas. Las bloquearon los bancos. ¿Y sabes de qué tuvo que trabajar ese joven? Tuvo que trabajar, óyelo bien, en la posilga, donde se alimentaban a los cerdos, y aún de la comida de los cerdos el joven deseaba. Era tanta su necesidad de comer alimentos, hasta que un día volvió en sí y dijo: regresaré a la casa de mi padre, y que me dé trabajo de un su siervo, yo estaré ahí con él. Nunca tenía que haber salido de la casa, pero esa experiencia de vida le sirvió, marcó su vida, marcó un antes y un después en ese joven. Te lo aseguro que nunca más ese joven salió de su casa, todo lo contrario. Y te lo aseguro que después, no lo dice la Biblia, pero déjame pensar, ese padre de familia que se convirtió en un padre, se casó, tuvo hijos, daba consejo a los jóvenes, porque había tenido una experiencia de vida, una experiencia dura. Entonces, joven, quiero dejar eso en tu corazón. Aprende a sujetarte y aprende a ser dependiente de tus padres hasta que tú estés en casa. Ya cuando tú tengas la edad para salir y formar una familia, pues Dios te va a dar la oportunidad, la capacidad, la sabiduría para abrirte brecha y para formar tu familia, poder formar tu casa. Pero mientras tú estés en casa de tus padres, depende de tus padres. Consúltale a tus padres, pide consejo a tus padres, acércate a tus padres, porque tus padres quieren lo mejor para ti. Sexta manifestación del Hijo, Lucas capítulo 10, versículo 22. Lucas capítulo 10, versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces nadie conoce al Padre si no es el Hijo, y nadie conoce al Hijo si no es el Padre. ¿De qué está hablando? De una relación entre padres e hijos, entre hijos y padres. Entonces, los hijos deben de conocer al Padre. Y muchas veces la vida está llena de percepciones. Y muchas veces, jóvenes, de malas percepciones. Porque tú ves que de repente tu padre es ahorrativo y tú lo juzgas. Y le dices: ala, mi papá es tacaño. Tú de repente ves que tus padres no desperdician la comida. ¿Por qué? Porque pasaron quizá por una situación cuando comenzó su hogar donde no tenían ni para comer y de repente hacían 2 tiempos y no 3 tiempos. Pero ahora para ti es fácil abrir la refri y ver que la refri está llena. Para ti es fácil abrir la alacena y ver que la alacena está llena. Y entonces cuando tus padres te dicen: no desperdicie la comida, ay, pero es que ya no quiero comer esto, tirémoslo. Porque fácil es para ti, porque tienes una percepción equivocada de la vida o de tus padres. Entonces aquí hay una invitación. Y la invitación es que el Hijo conoce al Padre, porque el Padre conoce al Hijo. Entonces, nosotros como padres conocemos a nuestros hijos desde pequeñitos. Desde que tenía nuestro hijo un día de nacido, aún desde el vientre, viendo ahí, hermanos, sus diferentes exámenes y ultrasonidos, y ahora en 3D, 4D, precioso. Como nuestros hijos a veces hasta tenían su dedito gordo de la mano en su boquita cuando les tomaron las fotos del ultrasonido o estaban jugando. Lo precioso y hermoso es, hijo, que tú te tienes que acercar a tus padres para conocer el corazón de tus padres. En el corazón de tus padres siempre va a haber mucho amor para tu vida. En el corazón de tus padres siempre va a haber tiempo para escucharte.
tiempo para guiarte, tiempo para instruirte, tiempo para bendecirte, tiempo para enseñarte. Pero también tú tienes que acercarte al corazón de ellos. Porque muchas veces tú tienes un concepto de tus padres. Y quizá el concepto que puedas tener de tus padres es equívoco, como lo tenía Adán. Que entonces viene el Señor y desciende, hermano, a querer hablar con Adán. Y Adán se escondió. ¿Por qué se escondió Adán? Porque nos dijo, mira, te desobedecimos. Eva, la mujer, estuvo hablando con el serpiente. Comió del fruto que no tenía que comer, del árbol que no tenía que comer, y me dio y te desobedecimos. ¿Qué hacemos? Sino la actitud de Adán y de Eva es esconderse. Y muchas veces esa es la actitud de nuestros hijos. Esconderse. Esconderse en sus dormitorios. Quedarse ahí y se separan de sus padres. Cuando tú tienes que aprender a conocer el corazón de tus padres, que tus padres te aman. ¿Por qué? Porque se incrementa esa relación profunda. ¿Cuántas veces tú como hijo has llegado y le has dicho, papá, yo quiero hablar media hora contigo? Y cuéntame un poco de tu historia de vida. Cuéntame cuando tú eras niño, cuando tú eras joven. O mira qué hiciste tú cuando vinieron tentaciones a tu vida. O qué hiciste tú cuando tuviste problemas. O cómo resolvías tú problemas que tenías con tus compañeros de estudio. Y van a salir grandes anécdotas y grandes historias de tus padres. Porque nosotros como padres tenemos mucho que contarte, hijo. Entonces, acércate a tus padres. Porque el hijo conoce al padre, dice la palabra. Y el padre también conoce al hijo. Entonces también nosotros como padres, hermanos, nuestro llamado es acercarnos a nuestros hijos. A abrir un tiempo y un espacio de conversación. Un tiempo de comunicación. Un tiempo de poder compartir. De acuerdo a las edades de nuestros hijos, el poder compartir ciertas anécdotas de la vida, ciertas experiencias de la vida. Entonces, en ocasiones fácilmente nuestros hijos señalan, critican o cuestionan las decisiones de los padres porque no tienen ese fundamento y ese conocimiento. ¿Por qué mis padres actúan de esa manera? 2. Es importante entonces que nuestros hijos se acerquen a los padres y que nosotros como padres nos acerquemos a los hijos. Fíjate que a mí me llama la atención Proverbios, porque el libro de Proverbios, ciertamente el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares fueron escritos por el hijo de David, llamado Salomón, Jedidías. Y este Lemuel, incluso 3 nombres, Salomón escribe 3 libros preciosos. Pero el libro de los Proverbios es un libro lleno de mucha sabiduría. ¿Y los proverbios para qué sirven? Proverbios lo dice, capítulo 1, versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir consejo de prudencia. Para dar sagacidad a los simples. Y para aumentar el saber. 5 cosas por las cuales los proverbios existen a la luz de la palabra. Pero cuando tú y yo vemos Proverbios capítulo 1, el 2, el 3 hasta el 7, los primeros 7 mensajes de Proverbios son para los hijos. Y yo quiero rápidamente leer solo el primer versículo de cada capítulo. Y por favor, oye hijo, oye joven, la instrucción. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. El padre instruye, la madre dirige. Míralo bien, a la luz de la palabra. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Oye, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si recibes las palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, está hablando el padre a sus hijos. Pero ahora apliquemos esta palabra de padres a los hijos. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría
y a mi inteligencia inclina tu oído. Mire el llamado que está haciendo el Padre a sus hijos. Hablando del Padre Celestial, pero ahora aterrizando estos versículos de los padres terrenales hacia sus hijos. Capítulo 6, versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. O sea, hijos, no sean fiadores de nadie. Capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Entonces, cuando yo veo estos 7 capítulos de Proverbios, es una instrucción del Padre para sus hijos. Léelos. Te aconsejo a que leas estos 7 capítulos. Vas a adquirir más sabiduría y más sagacidad para poder desarrollarte en esta tierra. Por último, la siguiente y última manifestación, Mateo capítulo 27, versículo 40. Mateo capítulo 27, versículo 40. Dice la palabra: y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces quiero decir que la última manifestación es el hijo que cumple su propósito. Porque Jesús vino a esta tierra a cumplir un propósito de parte del Padre. A que Él iba a ser el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, que iba a derramar su sangre preciosa por amor a toda la humanidad y a todas las criaturas del cosmos. Ese propósito se cumplió. Pero en el último momento que se está cumpliendo su propósito eterno, viene el enemigo utilizando a uno de los 2 ladrones de la cruz y le dicen: si eres hijo de Dios, bájate de esta cruz. ¿Sabes qué significa? Que tú, joven, tienes un propósito. Tú no eres producto de casualidad ni producto de accidente. Fuiste enviado de parte de Dios a esta tierra con un propósito. La pregunta que te hago esta mañana es: ¿cuál es tu propósito? ¿Ya conoces tu propósito? ¿Ya se te reveló el propósito de Dios para tu vida? Porque tú no aquí solo viniste a esta tierra a ser profesional, a ganar plata, a tener bienes. No. Eso es parte de la vida. Pero acá tú viniste con un propósito eterno, con un propósito celestial. No solamente a ser profesional y a ser alguien en la vida, no. Viniste tú a esta tierra con un propósito eterno. Jesús vino a esta tierra con un propósito, a dar su vida por amor a nosotros. La pregunta que te hago es: ¿cuál es tu propósito? Aparte de tu carrera, de tu crecimiento profesional, ¿cuál es tu propósito? ¿Le has preguntado al Señor, joven, cuál es tu propósito? Porque tú traes un propósito de parte del cielo a esta tierra. Propósito puede ser de ayudar a otras personas, propósito de predicar su palabra, propósito de servir en el reino de los cielos, propósito de que seas luz en medio de la oscuridad donde te vas a desarrollar, propósito de que puedas compartir el amor de Dios, propósito de que ayudes a otras personas en tu profesión. ¿Cuál es tu propósito? Hebreos capítulo 10. Mira lo que le pasó al hijo. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que cuando Jesús vino a esta tierra, tomó forma de hombre y cuerpo de hombre, vino a esta tierra, estaba escrito en el libro su propósito. Quiere decir entonces que en nuestras vidas también está escrito el propósito de Dios, por el cual venimos a esta tierra. Todo lo que a ti te ha pasado y lo que a mí me ha pasado ha sido con un propósito, ha sido fuente de aprendizaje, ha sido que Dios lo ha permitido para enseñarnos, para madurarnos, para hacernos hombres o mujeres maduros, para crecer en la vida, para desarrollarnos en la vida. Pero óyelo bien, tú y yo tenemos un propósito de parte del Señor. Jesús dice: todo lo que yo vengo a hacer en esta tierra está escrito de mí, como en el libro. Efesios capítulo 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, hay un propósito eterno de parte del cielo para ti, joven, para ti, señorita. Te doy un consejo: no desperdicies tu vida, no desperdicies tu tiempo, no te quedes dando vueltas como los israelitas 40 años en el desierto, en el mismo problema. No voy a perdonar, nunca voy a poder salir de esto, sí, y siempre dando vueltas. No, sé diferente, sé como Josué, que siempre vio más allá y que siempre caminó creyéndole al Señor, y que tuvo fe, y que tuvo un espíritu de conquista, y que conquistó. Dios te ha llamado a ti, joven, para que seas conquistador, para que tú puedas conquistar las áreas de tu alma, tu temperamento, para que puedas conquistar lo que te está dañando, lo que te está doliendo, para que tú lo puedas conquistar, y para que mañana tú seas un vaso de bendición para otros, y puedas dar una palabra de fe y una palabra de aliento, y puedas extender tu mano y levantar al que está caído. Pero mi consejo es: mira hacia adelante. Tienes un propósito eterno. No te quedes dando vueltas en tu problema. Hay muchas personas que se quedan dando vueltas en su problema por años y nunca olvidan y nunca perdonan, y pasan años de años desperdiciando su vida. La vida en esta tierra es muy corta. A los fuertes se les ha dado la oportunidad de vivir 70, 80 años, dice la palabra. Los años pasan rápidos. Cuando tú ves el reloj va corriendo día a día, no desperdicies tu vida en cosas triviales, sino dile: Señor, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Lo quiero cumplir, porque tú y yo tenemos un propósito eterno que cumplir en esta tierra. Entonces, en otras palabras, tienes un propósito eterno, tienes que tener un propósito terrenal. Tienes un propósito vertical, tienes un propósito horizontal. Hay muchos jóvenes que ya no quieren estudiar. Esfuérzate por tus estudios y saca tu carrera, ya sea carrera de nivel medio, ya sea carrera universitaria o una maestría o un doctorado. Sácalo, esfuérzate. No dejes que nada ni nadie trunque tus sueños. No dejes que nada ni nadie robe tus sueños. Tienes un propósito en esta tierra. Hay jóvenes que han dicho: yo nunca me voy a casar porque lo que he visto con papá, con mamá, me dañaron mi corazón y nunca me caso. No, eso lo vivieron tus padres, eso lo vivieron mis padres. Pero tú tienes un propósito. Adelante, camina hacia adelante, confiando en el Señor, poniendo tus fuerzas en el Señor, esperando en el Señor. No te frustres, no claudiques, no dejes tirados tus sueños, sino que todo lo contrario, dile: Señor, yo quiero cumplir el propósito por el cual estoy en esta tierra. Que se cumpla el propósito vertical, pero el propósito también horizontal. Y yo quiero cumplir ese propósito. Y vas a ver las bondades, la misericordia, el amor que Dios tiene para tu vida, y cómo el Señor te va a ir sacando victorioso de cada situación que venga a tu vida. Pero vas a ir aprendiendo, porque tú, joven, tienes un propósito de parte del Señor en esta tierra que cumplir. El Hijo Jesucristo cumplió su propósito. No fue una tarea fácil, fue una tarea compleja. Venir a dar su vida por amor a nosotros, derramar su sangre por amor a nosotros. Y dice la palabra: por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre lo exaltó sobre todo nombre, para que en ese nombre todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doblen sus rodillas y confiesen que Jesucristo es el Señor y Salvador. Primero fue humillado para luego ser exaltado, pero tenía un propósito y nunca desistió de su propósito. Siempre dijo en el monte Getsemaní: que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre cumplió su propósito. No te sientas perdido. Dile: Señor, yo necesito ser guiado por tu Espíritu. Mucho joven está perdido, mucho joven está confundido, mucho joven no sabe qué hacer, no sabe qué camino ser guiado por un camino, no sabe qué camino tomar. Déjate guiar por el Espíritu de Dios, porque los días pasan y el tiempo pasa, joven, y los días no perdonan. Pero déjame decirte, con esto cierro: el Señor tiene un propósito para tu vida. Entonces, las 7 manifestaciones del Hijo. Número 1, el Hijo obediente. Número 2, el Hijo amado.
el hijo fue tentado, el hijo sembrador, el hijo que sembró, el hijo sujeto, el hijo conoce al padre y el padre conoce al hijo y el hijo cumple su propósito. Ahora, joven, ese es el ejemplo. Lo que el hijo vino a hacer en esta tierra es tu ejemplo para tu vida y es mi ejemplo para mi vida. Que el Señor bendiga tu vida, joven. Que el Señor te haga próspero. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor te corone de favores y misericordias. Que el Señor sacie de bien tu boca, joven amado, porque tú tienes un propósito de parte del Señor. Cierra tus ojos, yo quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tu Hijo amado nos enseña y es ejemplo para nuestras vidas. Como el Hijo amado, como el Hijo que se sujetó, como el Hijo que obedeció, como el Hijo que dio todo por amor a nosotros, como el Hijo que fue probado, pero que siempre en él hubo victoria. Gracias, Padre bendito, por tu Hijo. Ahora te ruego por los jóvenes que nos ven por este medio, que nos escuchan, por los hijos de mis hermanos, por mis hijos, Padre. Te ruego y te suplico que tú cumplas el propósito de tu palabra, el propósito eterno sobre sus vidas, que tú los guardes, que tú los ayudes, que sean antorchas encendidas en este tiempo, Señor, donde hay oscuridad, donde hay tinieblas. Que, Señor, tu gloria sea manifestada sobre sus vidas. Ayúdales, Padre, por favor. Y te rogamos como padres acercarnos más a nuestros hijos y que nuestros hijos se acerquen más a nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. El Señor bendiga tu vida, hermano, te guarde y que pases feliz este día. Y recuérdate que tenemos la transmisión del apóstol Nando, no te lo pierdas. Bendiciones.